por acompañarnos. Adriana Ortiz Lanz, representante del candidato José Antonio Meade. Juan Carlos Romero Hicks, representante del candidato Ricardo Anaya. Esteban Moctezuma, representante del candidato Andrés Manuel López Obrador. Javier Núñez, representante del candidato Jaime Rodríguez. Luis Gerardo Pérez Figueroa, también presidente de nuestra Comisión de Innovación Empresarial. Bienvenidos. Fátima Montiel, presidenta de la Comisión de Empresarios Jóvenes. Y José Antonio Quesada, representante de la Comisión de Educación. Todos sean muy bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. En este momento procederé a explicar la dinámica de nuestra mesa técnica. Para comenzar se realizará un sorteo, el cual consistirá en que cada uno de los representantes de los candidatos sacará de una pecera un papel en el cual viene anotado el número del 1 al 4 y así podrá saber cuál será el orden de participación de cada uno. Posteriormente, el representante de Coparmex, Darío Malpica, según el orden del sorteo, fijará el posicionamiento institucional sobre el tema de la mesa Educación de Calidad e Innovación, para posteriormente escuchar las respuestas de los representantes de los candidatos, quienes tendrán hasta 5 minutos para plantear su visión, opiniones y propuestas sobre el tema. Para que exista equidad, cada representante de los candidatos tendrá el mismo tiempo y para ello contamos con un reloj. En el caso de que alguna intervención se pase de 5 minutos, el sonido del micrófono irá disminuyendo hasta quedar en silencio. Al finalizar la intervención de los 4 enlaces, se abrirá una sesión de 15 minutos de preguntas y respuestas moderada por nuestro representante Darío Malpica. Sin más preámbulo, le doy la palabra a nuestro representante. Darío, muchas gracias y sean todos bienvenidos. Adelante. Gracias. Bueno, muy buenas tardes para todas y todos los que nos acompañan. Es un gusto para mí poder coordinar esta mesa de educación e innovación, además con excelentes panelistas, que les agradecemos también mucho que nos acompañen en esta tarde. Saludo con mucho gusto a nuestro presidente nacional, Gustavo de Hoyos Walter. Muchas gracias por la invitación, amigo Gustavo. A todos los vicepresidentes, expresidentes de Coparmex, invitados todos especiales, tengan muy buena tarde. Estas reuniones y estas mesas de trabajo, como ustedes saben, tienen como objetivo conocer la posición de cada uno de los candidatos a través de sus representantes sobre las demandas del Manifiesto México y sus propuestas al respecto. Venimos a escuchar propuestas, eso es lo que les pedimos en Coparmex. Con mucho gusto me toca coordinar esta sesión cuyo tema es educación de calidad e innovación. Esos son los temas de los cuales vamos a estar hablando y les solicito por favor a los enlaces de los candidatos que puedan sacar uno de los papeles de esta urna para ver el orden en el cual va a ser su participación. De acuerdo, entonces el orden va a ser el siguiente. Primero vamos a tener la intervención de Javier Núñez, representante del candidato Jaime Rodríguez. En segundo lugar vamos a tener a Adriana Ortiz, representante de José Antonio Meade. En tercer lugar a Juan Carlos Romero Hicks, representante de Ricardo Anaya. Y en el cuarto lugar a Esteban Moctezuma, representante de Andrés Manuel López Obrador. Si les parece bien, ese es el orden con el que vamos a iniciar. Y para darles el uso de la palabra voy a fijar un posicionamiento inicial que es el que tiene Coparmex Nacional con respecto a este Manifiesto México. El Manifiesto México, como ustedes saben, consta de 7 demandas. Una de ellas es la de educación de calidad e innovación. ¿Qué es lo que exigimos los ciudadanos conforme a lo que tiene que ver con educación en nuestro país? Lo primero es garantizar la formación de calidad desde la primera infancia con capacitación, infraestructura y mejores condiciones laborales de docentes a partir de resultados con una evaluación integral eficaz
Y también en el manifiesto estamos pidiendo impulsar la excelencia y pertinencia de la educación media superior y superior, como los programas que la vinculen con las necesidades y oportunidades de los sectores económicos con alto potencial en la República Mexicana. Estas dos cuestiones son las que demandamos en la cuestión de educación en el Manifiesto México. Sabemos todos nosotros que la educación es la base para el desarrollo de cualquier país. Sin embargo, según la OCDE, a través de su prueba PISA, que sabemos que es un programa internacional para la evaluación de estudiantes, la OCDE nos dice que el 10% más pobre de los jóvenes de 15 años de países como Inglaterra, Canadá, Corea del Sur, Vietnam, tienen mejores resultados educativos que el 10% más ricos de México de esa misma edad. Estos resultados son deplorables en nuestro actual sistema educativo. También falta en México un modelo educativo propio que sea creado y conocido por la sociedad para lograr un gran consenso en materia educativa. No queremos seguir viviendo lo que pasó el día de ayer nuevamente, marchas de los maestros de la CENTE que en lugar de dar clases a nuestros niños pierden el tiempo con exigencias sin fundamento. En educación superior no estamos mucho mejor. Vemos cómo han proliferado las universidades patito, que no tienen ningún rigor académico y que los programas de estudio conllevan a un atraso de más de 4 décadas y que nos llevan a egresar desempleados. Además de que solo cerca del 20% de la población tiene acceso a la educación superior en nuestro país, cuando en naciones como Singapur o los países nórdicos andan arriba del 95%. 5 preguntas del Manifiesto México es: ¿qué harán? ¿Con quién lo harán? ¿Cómo lo harán? ¿Con qué recursos? Y sobre todo, ¿para cuándo? Son las preguntas que los mexicanos queremos saber de parte de los candidatos. Teniendo eso como introducción, vamos a dar paso ya a las respuestas que nos van a dar. Y si les parece bien, comenzamos con Javier Núñez, representante del candidato Jaime Rodríguez, recordando que tienen 5 minutos y aquí en las pantallas va a estar el cronómetro. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Primero que nada, haciendo la precisión, soy Javier Náñez, con A, Javier Náñez Pro. Me presento rápidamente, es un gusto estar aquí, estuve ya en la mesa pasada, entonces muchos ya me ubicaron, pero para las personas que vienen llegando, bienvenidos. Muchas gracias por la invitación a este gran foro. Yo me desempeño como representante ante el Instituto Nacional Electoral del candidato a la presidencia Jaime Rodríguez el Bronco, como coordinador jurídico nacional, y también soy vocero en algunas mesas de debate que se transmiten en televisión. Primero que nada, arrancar con un preámbulo mencionando que Jaime Rodríguez Calderón quiere gobernar de la mano del sector privado, de los empresarios, tal cual como se ha hecho en el estado de Nuevo León, el cual gobierna mediante la figura de independiente. En Nuevo León existe una figura que se llama Consejo Nuevo León, la cual está incorporada por personas de la iniciativa privada. Está como presidente ejecutivo el director de FEMSA, y por universidades. ¿Qué hace este consejo? Este consejo se junta con el gobierno y realizan una planeación estratégica en relación al desarrollo que va a tener la administración pública y el Estado en una proyección hacia los próximos 15 y 30 años. Se hacen 2 proyecciones. Jaime Rodríguez quiere replicar este modelo a nivel nacional, hacer un Consejo México que se incorporen voces de la IP y voces de las universidades para que cogobiernen junto con la administración pública y junto con Jaime Rodríguez el Bronco. Nosotros queremos trabajar de la mano de los empresarios, tenemos la mejor relación y la extendemos y la queremos hacer presente en este foro precisamente por este contexto, ¿no? Ya particularmente adentrándonos al tema que nos ocupa, que viene siendo el de la educación, yo sí quisiera hacer una puntualización de los temas más importantes que tiene la campaña de Jaime Rodríguez en este tema. Y quiero arrancar primero con las preparatorias militarizadas, ¿sí? ¿Qué significa esta propuesta? No significa que todas las preparatorias del país vayan a tener un corte militar. Significa que, como se hizo en Nuevo León,
se creó una prepa en donde se le da este corte militar para infundir principalmente disciplina en los jóvenes, porque estamos perdiendo muchos jóvenes a la delincuencia organizada, a las bandas, y todo eso inicia desde la preparatoria, incorporándose a bandas, haciendo vandalismo, fomentando los vicios, en vez de tener una disciplina que nosotros creemos es muy ejemplar de manera como la hace el tema militar, por un lado. Por otro lado, Jaime Rodríguez propone incentivar el uso del Internet. El Internet es una herramienta de conocimiento grandiosa. No hay biblioteca en este mundo, y yo creo que ni juntando todas las bibliotecas, que tengan una cantidad equiparable de conocimiento al que existe actualmente en el Internet. No existe. El Internet es una herramienta de conocimiento básica y fundamental en este siglo que empezamos, y Jaime Rodríguez, como una persona promovente de la tecnología, quiere aprovechar este tema. Incluso si se tiene que llegar al nivel de incentivar algún subsidio en el tema del Internet, se va a hacer, porque es para nosotros sumamente importante este acceso. Hay un tema que no puede no tocarse cuando se habla del tema de educación, que es la reforma educativa. ¿Qué propone Jaime Rodríguez en torno a la reforma educativa? Nosotros escuchamos las voces de miles de maestros que se manifestaron en el estado de Nuevo León, mientras Jaime era gobernador allá, y también ya se fue a escuchar a la gente en Oaxaca, y la conclusión a la que llegamos nosotros es que la situación de la educación es diferente por regiones. No es lo mismo la situación que está viviendo en el tema educativo Oaxaca a la que está viviendo Nuevo León, a la que está viviendo Jalisco o Chiapas. Entonces, lo que propone Jaime en este sentido es regionalizar el tema educativo para que cada región de este país tenga un esquema diferente en donde le permita desarrollarse a la ciudadanía y a todos los niños el tema educativo. Hay un tema que también quisiera mencionar, que me parece que ha sido un error de la administración pública en curso, en el tema del gasto en publicidad, que pues ya salió hace una semana o menos, notas al respecto, ¿no? Nos parece completamente lamentable que se gasten estas cantidades exorbitantes en publicidad, y pues nada más reiterar que nosotros estamos completamente en contra, y no nada más en el tema de educación, sino en general. Se terminó el tiempo, muchas gracias por tu participación. Vamos a continuar, si les parece bien, con la exposición de Adriana Ortiz, recordándote que tienes 5 minutos para hablarnos de las propuestas de José Antonio Meade. Muchas gracias, Darío. Muy buenas tardes tengan todos y todas ustedes. De verdad es un gusto. Un saludo de José Antonio Meade, que además sé que mañana va a estar aquí con ustedes reunido, precisamente para hablar muchos de los temas de las propuestas serias, de las propuestas comprometidas y de las propuestas que hace un candidato que en verdad tiene un compromiso con México, pero sobre todo tiene una solidez absoluta para venir a hablar con ustedes. Decirles, y atendiendo un poco al formato que Darío nos propone, a ver, con las preguntas que ustedes mismos nos formulan, ¿qué harán? ¿Qué se ha propuesto y qué seguramente ustedes han visto a lo largo de la campaña que José Antonio Meade en diversos foros ha dicho una y otra vez en el tema educativo? Lo primero, compromiso central de José Antonio Meade es la educación de calidad. La educación de excelencia será pilar fundamental en todos los niveles educativos, desde la primera infancia hasta el posgrado. No podemos seguir viendo a la educación fraccionada. Esta es una visión integral de la misma, donde todos los niveles educativos tendrán que tener una coordinación, un enfoque y una visión que vaya creciendo de manera conjunta. En el caso de la educación básica, que es en la que más polémica ha causado, donde más temas se han dicho, ahí sí, y se los quiero decir en esta contundencia, sí encontramos propuestas con visiones totalmente diferentes en lo que es esta campaña electoral, y sí decirles que nosotros lo que tenemos un compromiso absoluto es con las niñas y los niños y los jóvenes de México, más allá de cualquier interés partidista y de cualquier interés de un sindicato, de una agrupación, debemos de poner al centro de las propuestas a las niñas y los niños de México.
¿Qué queremos? Que los niños tengan clases todos los días. ¿Qué queremos? Que lo hagan, y la propuesta de José Antonio Omid así lo dice, en escuelas que tengan la infraestructura y el equipamiento necesario para que se puedan desarrollar en las mejores condiciones. ¿Qué queremos? Un modelo educativo, como lo dice también el manifiesto y el que ustedes han discutido, un modelo educativo que tenga esta vinculación entre los niveles, que dé perfiles de egreso, que permitan a los alumnos generar las competencias necesarias para poder desarrollarse. ¿Qué hemos visto? Se desarrollan las competencias, pero no las competencias suficientes. Algo que hemos escuchado una y otra vez del sector empresarial es que cuando los jóvenes egresan de la educación superior no van con las competencias necesarias para poder insertarse en el mercado laboral, mucho menos pensar en el tema de una cultura emprendedora. Tenemos que apostarle también, los jóvenes tienen interés por emprender, pero no les hemos dado las herramientas necesarias. ¿Qué queremos para la educación media superior? Se ha lanzado una propuesta del programa Prepa Sí o Sí, es decir, todos los jóvenes que quieran ingresar a la educación media superior tendrán un espacio en la misma. Pero que es importante y que es una diferencia con muchas de las otras propuestas que se han dicho. Se concentran solamente en que los jóvenes ingresen, como se concentran en decir que los jóvenes ingresen a la educación superior, pero ahí no debe de acabar la tarea. La tarea fundamental no es que ingresen, la tarea fundamental es que puedan transitar tanto en la media superior como en la superior, adquiriendo las competencias necesarias y puedan egresar de cada uno de esos niveles educativos de la forma adecuada. Otra propuesta que hace José Antonio Omid es, por supuesto, reconocer al Magisterio Nacional. Ayer se hacía un anuncio en este sentido, mejores salarios a los maestros, que no basta con ello. También se requiere una mayor capacitación, una mejor formación inicial en las escuelas normales, pero también una capacitación de manera continua una vez que están insertos en cada una de las labores que realizan. Y ahí coincidimos también con el manifiesto cuando se señala la evaluación, por supuesto que sí a la evaluación que ayude, a la evaluación diagnóstica, a la evaluación que nos permita desarrollar las herramientas necesarias para que los maestros puedan tener las mejores competencias y ayudarlos a desarrollar mejor su tarea. Finalmente, en el tema de la innovación, que es un tema que también viene en el manifiesto y al que me quiero referir, a la ciencia y la tecnología, la propuesta es el 1.5% del Producto Interno Bruto para poderlo desarrollar. ¿Qué queremos y con quiénes lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con ustedes, lo vamos a hacer con la sociedad en general, lo vamos a hacer de la mano con los empresarios, como ya hemos avanzado en muchos temas en la media superior y en la superior. Lo que queremos es un proyecto en que incluya a todos y que todos podamos participar. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, Adriana. Vamos a pasar con los comentarios y propuestas que nos trae Juan Carlos Romero Hicks, representando a Ricardo Anaya, por favor. Muy buen día, muchas gracias por la invitación a Coparmex. Es un privilegio compartir esta mesa con Esteban. Ya hemos estado en varias ocasiones con Adriana y ahora con Javier. Empiezo por hacer un reconocimiento a Coparmex. Coparmex ha hecho grandes contribuciones en la vida del país. Primero, pasar de una democracia participativa para que sea cada vez más auténtica. Segundo, el tema de Estado de Derecho. Tercero, la economía social de mercado. Y cuarto, la creación de una serie de organismos autónomos que hoy son realidad, como el Banco de México, como el INEGI, el Instituto Nacional para Evaluación de la Educación, y esto merece un reconocimiento. En el tema educativo, diagnóstico, pronóstico y tratamiento. El diagnóstico es que tenemos muchos problemas en cobertura, calidad, equidad y pertinencia. El pronóstico es que lo que hemos hecho en el corto plazo es un paso necesario, sí. ¿Suficiente? No. El tratamiento es que tenemos que tomar el pulso de una manera distinta y tenemos que corregir. ¿Cuál es la posición del doctor Ricardo Anaya y el Frente por México? Lo que se ha hecho era necesario, sin embargo, tenemos que revisar dos líneas de aproximación. Uno, las leyes aprobadas y dos, las políticas públicas. La reforma no está grabada en piedra. Necesitamos más profundidad, elementos de corrección y sobre todo ampliar los horizontes. En el fondo,
Parte del problema es que para que esto sea una reforma educativa se requieren 4 ingredientes y nos falta mucho. El primero es el modelo educativo. Nos llevó casi 6 años ponerlo a disposición, empieza el 20 de agosto, hay que ponerlo en práctica. El segundo elemento es desarrollar comunidades de aprendizaje y en esto no hemos avanzado. El gobierno actual usa la palabra escuela. La palabra escuela da la idea de un cuerpo sin alma. Necesitamos construir comunidades de aprendizaje. Tercero, ha habido una carga excesiva por parte de la política hacia el maestro y necesitamos lograr una auténtica alianza con padres de familia y con maestros, que son los 2 actores más importantes de la educación. Y cuarto, necesitamos un proceso de evaluación mucho más integral. Nosotros creemos que en las posiciones de los demás aspirantes, pues encontramos varios contrastes. Por ejemplo, en el caso de Morena, y no va dirigido a Esteban, él se salva de esto, tenemos un candidato NRI, no tiene la más remota idea de lo que es el sistema educativo nacional, sus bases, su estructura, sus propuestas no aterrizan, es el populismo que lo único que logra es uniformar la mediocridad y no atiende al fondo de la circunstancia. Lo que se requería en el momento reciente es el desmantelamiento de un sistema corrupto, corruptor y corporativo. Y eso ha sido un sindicato que se convirtió en patrón y que secuestró en algún momento la educación. Hago una separación entre lo que es el maestro y el sindicato. Por ejemplo, el gobierno actual, y se lo he dicho a 3 secretarios, no entiende la diferencia entre hablar con el sindicato con hablar con los maestros. José Vasconcelos, oaxaqueño, me lo imagino hoy, después de crear la Secretaría de Educación, arremangado, platicando con los maestros. No hay diálogo con los maestros, no hay diálogo suficiente con los padres de familia y necesitamos construir por eso mejores escenarios de futuro. Y por otro lado, hay que respetar desde luego al sindicato. El sindicato se dedica a 3 cosas, el estudio, el mejoramiento y la defensa de los intereses de los trabajadores, pero no es el representante en todos los criterios. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta? Pues primero, revisar y poner en práctica el modelo educativo. Segundo, revisar el modelo de formación inicial y continua de los maestros. No se ha cambiado una coma el currículum de la educación normal. Tercero, le dimos al gobierno, por ejemplo, 80,000 millones de pesos para bebederos y para agua y apenas estamos en el 30% de la atención. Se requiere mejorar. Y también, lo digo con mucho respeto, falta democracia, transparencia sindical y rendición de cuentas en el ámbito laboral. Y en la parte de educación superior e innovación necesitamos profundizar. El tema de educación superior no se tocó a fondo y lo que se refiere a la innovación necesitamos sí hacer muchas cosas y ya habrá tiempo de platicar. Innovar consiste en pensar en lo que nadie ha pensado y necesitamos innovación en los actores, en los procesos, en los contenidos y por supuesto que necesitamos una agenda de futuro, pero simular mediante populismos y demagogias que vamos a quedar bien no funciona. No trabajar no es un derecho, es una irresponsabilidad. Necesitamos que los maestros cumplan. Muchas gracias, Juan Carlos. Si les parece bien, pasamos a los comentarios y propuestas de Esteban Moctezuma, que nos va a hablar de las propuestas de Andrés Manuel López Obrador. Muchísimas gracias. En primer lugar, les aprecio la invitación a este foro y el interés de Coparmex por el tema educativo. Yo quisiera empezar comentando precisamente la propuesta sobre educación e innovación. Creo que es un muy buen título ligar educación con innovación porque es el alma misma de la educación y habla de flexibilidad. Yo creo que para tener innovación vamos a necesitar un sistema educativo mucho más flexible y ese es un reto importantísimo porque si hay algo rígido en México es la educación, es la Secretaría de Educación Pública, son los sindicatos educativos, entonces la tarea es enorme para poder sensibilizar y convencer a toda la comunidad educativa al respecto. Hablan de garantizar la formación de calidad, yo le agregaría nada más y equidad. Uno de los temas serios de la educación en México es la falta de equidad. El sistema educativo recibe a niños en condiciones que les llamamos nosotros endógenas, fuera de la educación, exógenas, perdón,
en donde tienen problemas de nutrición, tienen problemas de maltrato en su casa, tienen una serie de limitaciones de pobreza. Entonces tenemos que ver eso antes de que el alumno entre al sistema educativo y tratarlo, que esto nos lleva precisamente a la primera infancia. Me gusta muchísimo que hablen de la primera infancia. Tenemos un programa de 0 a 5 años en donde pensamos que el sistema educativo, en coordinación con Cedesol y con Salud, tiene que empezar a incidir en el bebé desde el seno materno. O sea, la mujer tendrá una obligación de pues cuidar a su bebé en términos de nutrición, en términos de ejercicios, en términos de consultas para un embarazo sin problemas. Y todo esto va a estar dentro precisamente de los programas y propuestas de la Secretaría de Educación Pública. Se habla de capacitación a los maestros. Nada más un tip aquí: a los maestros no les gusta que se les diga que se les va a capacitar, les gusta que se les diga que se les va a formar. Utilizan más la palabra formación. Y creo que es muy importante lo que dicen ustedes de mejores condiciones laborales de docentes a partir de resultados. Creo que tenemos que poner en las escuelas la medición de resultados y que sea una de las formas de evaluar a los maestros, pero al hablar de evaluación integral, creo que la forma más importante de evaluación son los niños, es el resultado de la intervención del maestro y que se tiene que incluir en la evaluación. Y lo otro que hablan sobre impulsar la excelencia y pertinencia de la educación media superior y superior, creo que es muy importante el tema de las becas, porque mucho del abandono de media superior es precisamente por el tema económico. El vínculo entre niveles educativos, o sea, que sea toda una línea la educación y no nada más niveles que van saltando de uno a otro. Pero para tener una buena planeación de la educación pública tenemos que empezar por el final. Esto quiere decir, ¿qué mexicano queremos? ¿Cuál va a ser el resultado final de un mexicano que termina con su educación superior o con alguna técnica que lo lleve a capacidades terminales? Entonces, tenemos que partir de ahí y empezar a estructurar hacia abajo. La vinculación con las empresas es fundamental. Aquí Coparmex tiene una tarea muy importante con la educación superior, y más que hablar cupularmente entre los rectores y la Coparmex, creo que tiene que haber un sistema en el cual se pueda trabajar más a nivel de campo y se pueda hacer un trabajo hormiga de empresa por empresa, empezar a ver regionalmente qué es lo que se requiere para poder diseñar planes y programas de educación superior. Fortalecer en mucho la investigación aplicada y también exigir que las universidades generen ingresos propios. Creo que muchas veces a las universidades les molesta un poco el tema económico, y creo que tenemos que convencerlas que también, además del subsidio, tienen que generar sus propios recursos. Todo lo demás se los comentaré en las preguntas porque ya se acabó el tiempo. Muchas gracias, Esteban. Si les parece bien, vamos a pasar a la parte de las preguntas y las respuestas. Recuerden, quienes van a responder alguna de las preguntas, que van a tener 2 minutos, ahora no son 5, son 2 minutos para responder. Y le cedo la palabra a José Antonio Quesada, representante de la Comisión de Educación de Coparmex, para elaborar su pregunta y que nos diga a quién va dirigida, por favor. Sí, a Esteban Moctezuma. Uno de los temas que salieron con la reforma educativa fue precisamente el asunto del inglés, del inglés obligatorio. Entonces, aquí, ¿qué acciones vamos a instrumentar para lograr este tema y cómo se va a apoyar en la tecnología para que esté acompañado durante todo el periodo de la educación obligatoria? Nosotros pensamos que el tema del inglés es un tema central en una educación moderna. El idioma por el cual se comunican cualquier persona de cualquier parte del mundo, no nada más los países de habla inglesa, es precisamente el inglés, y debe de estar como una materia obligatoria en la educación pública de México. Ahora, en el modelo educativo, creo que
no es la mejor idea que quien imparta inglés sea un normalista que aprende inglés hasta que llega a la normal, porque vamos a tener maestros pues que realmente no van a tener el dominio del idioma a esa edad. Entonces, uno de los temas que estamos analizando es el de dar a una cantidad importante de Dreamers que han mandado a México y que tienen como lengua materna el inglés, una preparación importante en pedagogía para que puedan incorporarse como maestros de inglés por una parte, y por la otra el tema de la tecnología. Hay programas muy importantes en donde incluso un maestro que no sabe hablar inglés puede ayudar al alumno a que aprenda inglés a través de estos programas. Entonces ese sería el esfuerzo que haríamos. Muchas gracias. A continuación le pido a Luis Gerardo Pérez Figueroa, presidente de la Comisión de Innovación Empresarial, que realice su pregunta y nos diga, por favor, a quién va dirigida. Muchas gracias. Actualmente la innovación y el avance de tecnología es muy impresionante, es incluso emocionante, pero también resulta un poco preocupante el que aquellos países que no estemos preparados para entrar a esto podamos quedarnos atrás. Particularmente ahora se conoce algo, la educación y formación como la formación STEAM, donde está el tema de ciencia, tecnología, matemáticas, todas estas materias en donde desafortunadamente no parece que estemos en las mejores condiciones en el sistema educativo en nuestro país actualmente. Y por otro lado también el formar ecosistemas, no solamente formación, sino ecosistemas entre la academia, la investigación, las empresas privadas, el gobierno. ¿Qué proponen particularmente para poder avanzar en esta materia? Le pregunto particularmente al representante de Ricardo Anaya. Luis Gerardo, muchas gracias. Todos los países que han logrado desarrollo han podido diseñar una cadena virtuosa de educación, ciencia, tecnología e innovación. Y hoy lo que necesitamos es ubicar que vivimos en la sociedad del conocimiento y del aprendizaje, y que necesitamos fortalecer la ciencia libre y la ciencia dirigida, y que el conocimiento pueda servir para el bien ser y bienestar de las personas. ¿Y cuáles son, entre otros, los temas fundamentales? Las nuevas enfermedades, agua, cambio climático, biodiversidad, las nuevas energías, Estado de Derecho, desastres naturales, competitividad, innovación, entre otros. Para poder hacer esto necesitamos varios elementos. Primero, formación de capital humano. Y en eso, en este acrónimo de STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, hay que complementar, sin sacrificar artes y humanidades. Segundo, necesitamos más inversión, tanto pública como privada. La ley mandata el 1% del Producto Interno Bruto y estamos en 0.56. Necesitamos más inversión y el promedio de la OCDE está en 2.45. Tercero, necesitamos más infraestructura. Cuarto, necesitamos más vinculación. Y aquí no se puede hablar ni de divorcio porque ni casados hemos estado. Entonces necesitamos más vinculación empresarial y hacer de la empresa un lugar del conocimiento, un lugar del aprendizaje. Y necesitamos esta tetrahélice de sociedad, empresa, gobierno y academia para poder tener mejores condiciones. Innovar consiste en pensar en lo que nadie ha pensado. Y todas las economías del mundo que hoy se desarrollan tienen como motor fundamental la innovación. Y tenemos que poner el acento para que todos los actores tengamos un sentido estratégico. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. A continuación le pido a Fátima Montiel, presidenta de la Comisión de Jóvenes Empresarios, que realice su pregunta y también nos diga para quién va dirigida, por favor. Muchas gracias. Actualmente México invierte el 0.56% del Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología, mientras Israel invierte el 4%. ¿Cuál es el presupuesto que se buscará invertir en ciencia y tecnología del Producto Interno Bruto? Va para ti la pregunta. Muchas gracias.
Definitivamente nosotros estamos contemplando un 1% para empezar desde el primer año, hacer los reajustes que se tengan que hacer. Y ya hablando un poco más del tema de ciencia y tecnología, para pues no quedarme nada más diciendo un porcentaje y ya agotar la participación, yo sí quisiera mencionar algo del contenido que tiene la plataforma electoral de Jaime Rodríguez, que se registró en el Instituto Nacional Electoral. Nosotros encontramos, y de hecho este programa que hacemos nosotros de gobierno se hizo con investigadores, con académicos, ciudadanos, porque como nosotros no tenemos una estructura de partido que tienen sus ideólogos de toda la vida, nosotros buscamos a la gente, universidades, y formulamos un plan y escuchamos varias de las carencias que tienen muchos de nuestros investigadores. Y no puede dejar de mencionarse que el problema principal que tienen es el tema económico. Nosotros no podemos permitirnos que si nuestros investigadores mexicanos tienen un espacio, una admisión en las mejores universidades de este mundo, que por un tema económico no puedan ir. Es necesario ampliar todos los fondos que tiene actualmente este gobierno para efectos de que no haya una sola persona que quiera continuar con sus estudios de posgrado, doctorales o hasta de licenciatura, que hayan sido admitidos en las mejores universidades de este mundo y que no puedan ir por el tema económico. Tienen que tener un respaldo 100% del país, porque tenemos muy buenos investigadores mexicanos. Lo único que falta en este sentido es el apoyo económico, porque no todos nacen con las posibilidades de asistir a estas universidades en el extranjero a terminar de formalizar sus apoyos, y en la mayoría de los casos es gente que regresa aquí a compartir los conocimientos. Entonces sí es de la mayor importancia hacer este tipo de acciones. Muchas gracias por la respuesta. A continuación le pido a Ricardo Weder, vicepresidente de la Comisión de Innovación Empresarial, que realice su pregunta y nos diga para quién va dirigida, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Mi pregunta va para el representante de Morena, Esteban Moctezuma. Va muy alineada con lo que platicaba Luis Gerardo, ¿no? Es evidente que la tecnología está avanzando a pasos nunca antes vistos y esto está generando un sinfín de oportunidades. Son tiempos muy emocionantes, pero también preocupantes para los países que no estén preparados. Exactamente en el tema de STEAMs, que son las bases de las industrias del futuro, México no destaca. Y no solo es un tema de educación, es un tema también de cómo incentivar todo el ecosistema de innovación, todos los stakeholders del mismo, y también cómo fortalecer los lazos entre academia, investigación y el sector privado. ¿Cuál es la propuesta al respecto? Gracias. Yo creo que en la pregunta está la respuesta, en el sentido de que México no ha desarrollado toda una, expertise en estos temas. Y lo que nos deberíamos de preguntar es ¿por qué? Y es muy probable que la respuesta es por cuestiones culturales. Entonces, uno de los temas más importantes que debemos de hacer es de que los alumnos empiecen a apreciar las carreras que se llaman duras desde muy chiquitos, porque cuando tú ves cómo se seleccionan las carreras, pues hay una sobrepoblación en carreras que ya no sirven y que no sirven para el futuro, y en todas las carreras que se ve que van a tener una gran demanda de empleo en el futuro, hay muy pocos alumnos. El mexicano, y este es un tema que José Vasconcelos manejó de manera muy, muy importante y escribió sobre ello, es muy lúdico, y afortunadamente ya ahorita hay muchas tecnologías para hacer que las personas aprendan jugando. Entonces, uno de los temas, por ejemplo, es el de robótica. Cuando tú metes a un niño a robótica y a competir, lo estás educando al mismo tiempo en mecánica, electrónica, programación y una serie de habilidades que tienes que desarrollar desde niño para que cuando crezca, obviamente, tenga el interés por hacer ciencia y tecnología. Esto debe de ser al mismo tiempo de impulsar la investigación, pero la investigación aplicada. Es otro de los temas que tenemos que meternos muy en la cabeza, que la investigación debe de ser algo práctico para ayudar a generar valor, más que grandes disertaciones sobre cuestiones totalmente teóricas. Entonces, tendría que trabajar en los dos rieles al mismo tiempo. Muy bien, muchas gracias por la respuesta.
A continuación le pido a Eduardo Bretón, presidente del Centro Empresarial de Irapuato, que realice su pregunta y nos diga para quién va dirigida, por favor. Sí, muchísimas gracias a todos y muy bienvenidos. Yo quiero dirigir mi pregunta a la maestra Adriana Ortiz Lanz, representante del candidato José Antonio Meade. Yo lo que quisiera que nos pudiera responder, maestra, es ¿qué políticas públicas piensan implementar para lograr disminuir la enorme brecha que existe de recursos, de formación docente y logro académico entre escuelas urbanas, rurales y de grupos indígenas, para que verdaderamente la educación se convierta en un motor de desarrollo humano y desarrollo económico? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. En definitiva, y es un punto que ha estado en el eje central de la propuesta de José Antonio Meade, México es un país de contrastes, las brechas son enormes, no solo entre el norte y el sur, sino como bien ha señalado entre las escuelas rurales, las escuelas indígenas, las escuelas urbanas, las escuelas multigrado, incluso aquellas escuelas que atienden en un solo salón de clases a los niños de primero a sexto año de primaria. Tenemos que transformar de manera fundamental la forma en que el sistema educativo está organizado. Tenemos que hacer que estas escuelas se transformen, que estas escuelas se fortalezcan y que los apoyos que se den vayan con un valor diferenciado. La propuesta en ese sentido es, hemos invertido mucho y hemos invertido bien en el tema de infraestructura y equipamiento, pero se ha centrado exclusivamente en mayor grado a las escuelas rurales y a las escuelas que tienen todas las facilidades. Eso no ayuda a cerrar la brecha fundamental que tenemos, ni la deuda fundamental que tiene este país con las escuelas indígenas, con las escuelas multigrado y con las escuelas rurales. Entonces, la propuesta es una propuesta de atención diferenciada. Como lo ha dicho José Antonio Meade, en el programa Avanzar Contigo, precisamente lo que se está viendo es lo que necesita cada quien y hacia dónde van a ir los apoyos. Un enorme esfuerzo en el tema de infraestructura y equipamiento, especialmente en las escuelas que más lo requieren, que hoy así está documentado y son precisamente las escuelas que están en las zonas rurales y en las zonas urbanas. Y además desarrollar y destacar un tema. Antes, hace 4 años, no sabíamos ni siquiera cuáles eran las condiciones en que las escuelas de este país estaban funcionando. Hoy tenemos ya esa información y tenemos ya con José Antonio Meade propuestas serias y propuestas orientadas precisamente a atender. Les agradezco mucho a todos y a todas haber sido puntuales. Nos quedan varios minutos que los vamos a aprovechar para tomar otras 3 preguntas del público, si les parece bien. Y nada más recordarles de hacer la pregunta concreta, no son exposiciones, son preguntas concretas, y las respuestas también, que nos digan a quién va dirigida la pregunta, y otra vez vamos a dar 2 minutos para que sean certeros en sus respuestas para los panelistas. Por favor, entonces empezamos con 3, allá me van a decir quién va primero. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Soy Viridiana Ríos, asesora económica de Gustavo de Hoyos y columnista de Excelsior. Me gustaría hacer una pregunta directa para Esteban Moctezuma sobre la reforma educativa, porque hemos percibido que hay, por un lado, un López Obrador que nos dice que la va a cancelar en Oaxaca, y por el otro lado, una opinión pues completamente centrada y enormemente profesional, que es la que usted nos da. Entonces, no sé si nos pueda clarificar cuál es entonces la postura. Con todo gusto. El candidato Andrés Manuel López Obrador ha dicho en muchísimas ocasiones, no nada más en Oaxaca, que va a revertir la reforma educativa. Para el maestro mexicano, la reforma educativa es fundamentalmente la evaluación. Y es una evaluación que se ha hecho de una manera lineal. La evaluación es una prueba de opción múltiple, estandarizada, universal. Esto quiere decir que se evalúa igual a un maestro de Monterrey que a un maestro de Motocintla, Chiapas, que no se diferencia si es una escuela multigrado o si es una escuela completa. Y entonces ha habido muchos problemas con la evaluación. Además, se vinculó la evaluación al tema laboral al haber metido la palabra en la Constitución de que la evaluación incidiría en la permanencia de los maestros.
y esto provocó también una enorme molestia. Por lo cual, pues una de las cuestiones fundamentales que tiene que hacer el país, gane quien gane la presidencia, es precisamente volver a estimular al magisterio. El magisterio está tan desestimulado que nada más en los últimos 3 años, cuando empezaron estas reglas, se han prejubilado o jubilado 150,000 maestros, que es una cantidad estratosférica. Y por otro lado, las normales ha bajado muchísimo su matrícula, por lo cual tenemos que revalorar al maestro y eso nos llevaría a revisar la ley del servicio profesional docente, que para el maestro a eso se, digamos, se limita la reforma, porque todo lo demás que se ha anunciado todavía no llega al salón de clases. Muchas gracias. Tenemos una segunda pregunta por allá. Recuerden de hacer preguntas concretas y 2 minutos para responder, por favor. Buenas tardes. Doctora Nayeli Santiago, consejera nacional de Coparmex. El año pasado Coparmex estuvimos trabajando sobre el sistema anticorrupción y me gustaría saber desde la educación cómo vamos a influir con los niños para no seguir criando más mexicanos corruptos. Y la segunda pregunta es si el sistema dual se va a poder implementar en todos los niveles que puedan ser aplicables, a lo mejor desde preparatoria, que pueda ser universal, y si se puede considerar otros modelos educativos como el de Singapur o el israelí, que son muy buenos en un proceso de transición para mejorar la educación en México. Es para Esteban. Muchas gracias. En términos de corrupción, es un tema central en las preocupaciones que tiene Andrés Manuel López Obrador sobre el país en su conjunto, y obviamente la escuela tendrá que ser pues un lugar en donde se eduque y se forme en la transparencia, en la rendición de cuentas. Pero no se va a educar dando discursos. Nosotros pensamos que es mejor la práctica que la prédica. Ponemos como ejemplo la creación de toda una línea de formación artística. Cuando a los niños se les enseña música clásica, por ejemplo, a través de orquestas sinfónicas, los niños aprenden muchos valores, como es el trabajo en equipo, la búsqueda de la excelencia, la disciplina, y así se están buscando diversas prácticas que hagan que en la práctica misma el niño aprenda los valores de la honestidad. Sobre la segunda pregunta, la educación media superior pues tiene que fortalecerse de tal forma que tenga una doble vía. Por un lado, la vía terminal hacia un sentido técnico, y por otro lado, la educación superior. Pero estamos pensando que el último año de la educación media superior se convierte en una especie de remedial para preparar al alumno en la carrera que escogió, y que cuando llegue a la educación superior llegue con mucho mayor preparación que como en este momento está entregando media superior a los alumnos. Muchas gracias. Tenemos también una pregunta aquí de Xochitl Lagarde, nuestra vicepresidenta nacional. Adelante. Gracias. Buenas tardes a todos, los saludo. A todos nos ha tocado trabajar hombro con hombro con ustedes. Dirigiré la pregunta a Esteban porque él ha sido un impulsor en su momento de la participación social en la educación en México. Mi pregunta concreta es, si llega Andrés Manuel a ser presidente, ¿tendrías tú una iniciativa para legislar a favor de la participación social de los padres de familia? La tenemos con vos porque así se definió en la reforma educativa, pero tendríamos voto, tendríamos los padres de familia la posibilidad de ser tomadores de decisiones en conjunto con la autoridad en una tarea que nos corresponde a todos. Muchas gracias, Xochitl. Bueno, en primer lugar, debo de decir que a mí me tocó de manera directa participar en la Ley de Educación de 1993, que por primera vez incorporó la figura de los consejos de participación social en la educación, que entonces era un tema muy complicado de negociar con los sindicatos,
porque no querían esa participación de manera tan explícita. Afortunadamente, este tema, digamos, obstáculo ya no existe, pero lo que no existe tampoco es una participación activa de la sociedad y de los padres de familia en la escuela que hay que propiciar. Entonces, definitivamente sí, debe de haber una participación. Y un tema que creo que es muy importante es que desde los primeros días de la administración, si gana Andrés Manuel López Obrador y me hace secretario de Educación, tenemos la propuesta de hacer un consejo consultivo nacional integrado por la sociedad, por expertos, por maestros, por la propia autoridad educativa, que sea como la memoria que guarde la toma de decisiones dentro de la SEP. Los secretarios vienen y van. En los últimos 12 años el promedio de secretario de Educación es de 2 años, están peor que los de entrenadores de la selección nacional. Entonces, que este consejo realmente sepa por qué un secretario tomó determinadas decisiones, por qué se implementó tal programa, por qué se hizo tal cosa. Y cuando llegue el nuevo secretario, con sus nuevas ideas y quiera modificar las cosas, que pueda el consejo decirle, perdóname, pero la razón y la racionalidad detrás de esta decisión es muy importante y no debe de moverse, o al revés, este programa no está sirviendo y hay que resolverlo. Entonces, no solo habrá en la escuela participación, sino que habrá a nivel general un involucramiento de la sociedad en la política educativa. Una pregunta, no más sí o no, ¿sí se legislaría a favor de la participación de los padres con voz y voto? ¿Sí? Senador, ¿con voz y voto la participación de los padres de familia? La respuesta es sí, y nosotros lo pusimos en una parte preliminar del texto de la Constitución. Cuando llegó el Pacto por México, no venía la participación de padres de familia y maestros en contenidos educativos, no venía la parte de la calidad de la iniciativa de origen y la incorporamos. Dimos un primer paso, sin embargo, falta mucho más. El gran problema que tenemos es que los dos grandes actores de la educación no están participando, los maestros y los padres de familia. Tenemos una deuda socialmente incumplida con el maestro. Por ejemplo, en mi caso, soy orgulloso egresado de la Escuela Pública Mexicana, de una escuela primaria federal anexa a una escuela normal, de una secundaria pública anexa a una escuela normal. Y en el caso de los padres de familia, necesitamos indudablemente una mayor participación. Porque, por ejemplo, voy a poner un caso. En la ley del 93, que es la ley general, se puso consejos de participación por parte de los padres de familia, pero solamente de escuelas públicas. Y lo que necesitamos es integrar los consejos de participación con los consejos técnicos de los maestros, para que los padres de familia y los maestros estén colaborando de manera compartida. El problema es que le llamamos indebidamente escuela. La escuela suena a un cuerpo sin alma. Necesitamos comunidades de aprendizaje en valores. Y la comunidad de aprendizaje es una interacción entre padres, maestros, alumnos, directivos y también un conjunto de egresados. Entonces, sin duda que tenemos que avanzar más. El CONAPACE, por ejemplo, es una figura relevante, sí, pero no tiene alma. Necesitamos desde la escuela, el municipio, el Estado, la federación, estimular al máximo la propia participación. Y en eso también necesitamos que la sociedad propicie la formación de padres de familia. Y eso no le toca al gobierno, le toca a la propia sociedad. Muy bien, si les parece bien, dada la importancia de la pregunta de Xóchitl y que dos de los panelistas ya respondieron la misma, le voy a dar la palabra a las dos personas que nos faltan para que nos hablen de este mismo tema y vamos a cerrar con una última pregunta de parte del público. Entonces, adelante. Xóchitl, definitivamente, lo había dicho incluso al cierre de mi participación anterior, ¿cómo le vamos a hacer en las propuestas y cómo se concibe en el proyecto de José Antonio Meade, precisamente con la participación de todos y fundamentalmente de los actores centrales en el sector educativo, padres de familia, maestros y los alumnos también? Hemos tenido y hemos visto en verdad experiencias importantes de cómo
la sociedad y en especial los padres de familia se involucran y lo que se puede hacer para transformar a las comunidades educativas. Tenemos ejemplos clarísimos de programas y de escuelas donde los padres de familia han dado una participación efectiva, donde les hemos dado la oportunidad de decidir y han tomado las mejores decisiones en beneficio de sus hijos. ¿Quién mejor para cuidar la educación de sus hijos que nosotros mismos, los padres? ¿Quién es mejor para exigir lo que queremos de la educación y para poder señalar los errores que nosotros mismos, los padres de familia? Yo creo que no hay nadie, ninguno de nosotros que es padre de familia, que pueda pensar o que pueda concebir o que pueda decir, no me interesa lo que sucede en la escuela, no me interesa cómo se forman mis hijos, pero lo que sí tenemos que decir es cómo podemos participar y de qué forma podemos participar. Efectivamente, la ley lo contempla ya, contempla una participación con ciertas limitaciones, tiene que ser una participación más activa, tiene que ser un actor fundamental y un actor central que dé coherencia al sistema educativo y que dé sobre todo fortaleza a las comunidades escolares. Adelante, Javier Náñez, por favor. Gracias. Sí, ya quería hablar, ya casi parecía como entrevista al representante de Morena. Yo sí quisiera hacer un ejercicio muy breve, pero no por ello deje de ser importante, de contraste de los puntos de vista de los diferentes candidatos a la presidencia en torno a la reforma educativa. Y verán que muchos de ellos están atados de manos por actuaciones que ellos ya hicieron. Voy a empezar primero que nada con José Antonio Meade, que al ser de cierta forma una representación de este gobierno, esta administración actual, ellos fueron no solamente creadores en el tema legislativo, sino también implementadores de esta reforma desde que nació. Entonces, pues naturalmente ellos están pues a favor de lo que ya hicieron, justificando su trabajo, y pues no veo yo que haya mucha autocrítica en ese sentido. Por parte de Ricardo Anaya, él fue una de las personas que legislativamente hablando aprobó esta reforma, pero como no estuvo en la implementación, pero sí en la formulación de las reglas, dice él que sí está a favor de la reforma porque pues él la aprobó, pero está en contra de la implementación porque él no estuvo ahí. Entonces se desliga en ese sentido, ¿no? Y en el caso de Andrés Manuel López Obrador, pues ellos estuvieron en contra desde un inicio y ellos proponen muy claramente, lo ha hecho Andrés Manuel, la cancelación de la reforma, así con esas palabras lo menciona. A mí me parece, y a nosotros en la campaña nos parece un error, todas estas posturas, porque no consideramos en primer lugar que sea procedente una cancelación, porque sí hay cosas muy importantes. Se recuperó la rectoría del Estado en el tema de educación, hay avances. De hecho, ningún maestro, por lo menos de los que nosotros hemos escuchado, dice que está en contra de todo. Dice que hay áreas en las que están en contra, pero nunca de la totalidad. Hay que tomar de lo que ya se avanzó y construir sobre eso. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo de parte de Jaime Rodríguez. Muchas gracias, Javier. Pues si les parece bien, vamos con la última pregunta de parte del público. Adelante. Buenas tardes. Adrián Coppel, esta pregunta es para Esteban Moctezuma. Al referirse al rechazo de los maestros a que incida la evaluación sobre la relación laboral, y por lo que entendí, eso es la forma de cómo hay que interpretar entonces las palabras de Andrés Manuel de su rechazo a la reforma. ¿Qué otra alternativa entonces están proponiendo para que sí importe esa evaluación y sí tenga un efecto en el interés de los maestros en formarse y capacitarse? En primer lugar, por lo menos yo no conozco y no me ha tocado platicar con maestra o maestro alguno que esté, digamos que renuente a evaluarse. Los maestros no están renuentes a evaluarse, están renuentes a evaluarse de esta manera. Entonces, obviamente esta es la evaluación que tiene que cambiar. ¿Y cómo cambiaría la evaluación? La evaluación debería ser una evaluación pertinente. ¿Qué quiere decir esto? Que debería servir para al maestro verle sus problemas y oportunidades para ser un mejor maestro, y eso reflejarlo después en su modelo de profesionalización. Y nosotros estamos planteando un esquema de una evaluación masiva pero personalizada. Esto quiere decir poder atender las fortalezas y debilidades de cada maestro con la evaluación, pero que la evaluación sea integral, como ustedes mismos dicen,
¿Qué quiere decir esto? Para nosotros lo más importante es la evaluación del alumno. Alumnos bien formados, obviamente, van a significar que el maestro está haciendo bien su trabajo. Después tendríamos una evaluación diferenciada regionalmente. Tenemos diferentes realidades que requieren diferentes formas de evaluar. Por ejemplo, en Monterrey no hay problema de que sientes a un maestro en una computadora para evaluarse, pero en una zona indígena sí, que eso los inhibe de una manera importante porque no es parte de su vida cotidiana la computadora. Entonces, obviamente habría evaluación, obviamente incidiría en su desempeño, en su sueldo y en su relación al cumplir ciertas metas, pero sería una evaluación mucho más integral y mucho más orientada a sacarle provecho de la evaluación para hacer mejor las cosas y no solamente a una evaluación que ponga en, digamos, en juicio a cada maestro. Muy bien, muchas gracias. Con esto vamos a terminar. Muchísimas gracias a los panelistas por sus participaciones tan puntuales. Quiero agradecerles también a quienes elaboraron las preguntas por parte del público, gracias a Coparmex Nacional. No sabemos quién va a ganar, lo que sí sabemos es que todas sus respuestas están grabadas y que Coparmex va a ser un duro crítico y le vamos a dar seguimiento a las propuestas que aquí han hecho. Eso ténganlo por seguro. Que tengan todos muy buena tarde. Gracias.